de la que estudiábamos, que se llamaba la idea de la madre y la idea del padre, donde cada uno de nosotros daba un testimonio y hablábamos de acerca de lo que nuestros padres nos habían dado y lo que nos habían enseñado. Pero enseñaban cicatrices porque había cosas también que nos enseñaban y que nos mostraban que ellos, era muy poco que nos mostraban lo que era Dios. Hablaban de Dios de una manera muy vaga, de una manera cultural, se podría decir, porque había antepasados que se lo pasaban y ellos nos enseñaban lo que sus padres les enseñaban. Y esa inquietud nos llevó a estudiar eso y fue de gran bendición porque pudimos ver desde dónde nos ha traído Dios y qué nos ha mostrado y qué quiere que Dios hagamos nosotros con nuestros hijos. Cuando vamos al libro de Génesis, lo que hablaba mi hermano ayer de la promesa que Dios pone, el pacto que Dios hace, vemos cómo Él siempre lo cumple. Él siempre está ahí cumpliendo y es firme. Y no se equivoca, Dios es perfecto. Pero el hombre muchas veces se falla, equivoca. Dios nos da una responsabilidad cuando nos entrega hijos que son de Él, que le pertenecen a Él. Nos da una gran responsabilidad al darles dirección a ellos. Y yo quiero ir al libro de Salmos, en el capítulo 78, en una porción a donde un hombre, y vamos a empezar a leer capítulo 78, vamos a leer primero del 8 al 10. Y voy a tratar de explicarles aquí lo que acontece con este varón, ¿ok? Miren lo que acontece aquí, versículo 8 dice, no sean como sus padres, generación contumaz, rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Los hijos de Efraín, arquero armados, volvieron a las espaldas en el día de la batalla y no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Aquí habla Asafat, un hombre que sentía un dolor por una generación que había pasado. Asafat estaba preocupado por la generación siguiente. ¿Por qué? Porque él podía ver cómo estos hombres habían fallado en el pasado. La generación de Egipto, cuando están esclavos, cómo los libera, cómo los lleva por el desierto, cómo los provee. Él estaba preocupado por eso. ¿Por qué? Porque esa generación es lo que le había enseñado a la generación que tenía. Entonces, él lo que trata de hablar aquí es que ve a un pueblo espiritualmente, se puede decir, mal, espiritualmente separado de Dios. ¿Por qué? Y yo revisaba un poquito por qué él hablaba así y hace énfasis, y yo pienso que él hace un énfasis más bien probablemente en el tiempo en que los filisteos toman el arca del pacto. ¿Por qué? Porque ahí se puede ver la debilidad espiritual de esas personas que permitieron que los filisteos se llevaran el arca. Y es ahí esa batalla que podemos ver como ellos al perder esa batalla, ellos como que se debilitan y dejan de confiar en Dios. Entonces ellos empiezan a apartar, ¿cierto? Y nosotros como personas muchas veces hacemos eso. Como les mencionaba, nosotros recordábamos en el pasado cómo es que nuestros padres nos habían hablado de Dios, cómo nos hablaban de Dios. Y hablaban vagamente. Lo que los antepasados les hablaban, ellos nos lo transmitían a nosotros. ¿Cierto? Nos lo transmitían y decían que amaban a Dios, decían que adoraban a Dios, pero lo hacían de una manera que no era la real, una manera que no era la que le agradaba a Dios. Y lo mismo pasaba con esta generación. Miren en el versículo 36 y el 37. Vamos a leer desde el 35. Miren lo que dice. Y se acordaban de Dios, y se acordaban que Dios era su refugio, dice, y el Dios altísimo su redentor. Pero miren lo que pasa en el 36. Pero, dice, le sujaban con su boca y con su lengua le mentían, dice, pues sus corazones no eran rectos con él. Decían conocer a Dios, decían amar a Dios,
pero dice que su corazón era otra cosa. Era otra cosa, estaban apartados de ellos. Dice que ellos habían perdido la confianza en Dios. Ellos habían perdido su confianza en Dios, porque miren en el versículo 32, miren lo que dice. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. ¿De qué hablaba aquí? De que una vez que Dios les mostraba todo lo que él había hecho por ellos, ellos aún no seguían creyendo. Volvían a pecar, volvían a fallar. ¿Por qué? Porque estos hombres no comprendían lo que Dios quería de ellos. Pensaban que estaban bien con Él, pero era todo lo contrario. Dice que ahí su corazón estaba lejos de Él. Y esto es lo que este hombre trata de explicar. Esto es lo que este hombre trata de hacer con esa generación. Su preocupación principal de él es que la generación presente pueda mostrar un Dios poderoso, un Dios magnífico, un Dios misericordioso, para que la siguiente generación no se pierda, para que esa generación no se aparte de Dios. Por eso es que Josafat hace énfasis y habla de su Dios. Le muestra lo que su Dios ha hecho. Miren lo que habla los versículos primeros, versículos del 1 al 6. Miren, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, dice. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y sus potencias y las maravillas que hizo, dice. Él estableció testimonio a Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que no la notificasen a sus hijos, para que no sepa la generación venidera y los hijos que naceran, y los que se levantaran lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarda sus mandamientos. Este hombre hace esa énfasis en que nosotros tengamos que hablar de ese Dios como ahora lo conocemos. Que hagamos énfasis de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de ese momento en que nosotros lo llegamos a conocer. Porque nosotros recordábamos cuando teníamos el estudio, cómo me enseñaba mi padre que tendría yo que tratar a una mujer. Él no me decía que la tenía yo que cuidar como un vaso frágil. Al contrario, ellos te daban un consejo que te decía que entre más mujeres tú tuvieras, tú eras más varón, tú eras más hombre. Eso es lo que ellos nos enseñaron. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos? ¿Lo mismo? Le tienes que enseñar lo que Dios ya te ha dado. ¿De dónde te ha sacado y a dónde te llevó? ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que nuestros hijos tengan que decidir por su matrimonio. ¿Qué pareja van a escoger? Van a tener que decidir entre qué deciden estudiar, si para un beneficio propio o para alabar a Dios con todo eso que le da. Hoy vemos en día muchas parejas que se están divorciando y es por eso. Porque solo buscan su comodidad sin primero esperar lo que Dios quiere de ellos. ¿Por qué? Porque el mismo Padre les enseña eso. Si tú te vas a casar, busca un hombre que esté bien económicamente para que te sustente bien. O viceversa, ¿cierto? Le podemos decir a nuestros hombres, búscate una mujer, que sea una mujer que te cuide, que te provea bien, que sea fiel contigo, que esté constante. Y claro, eso es bueno, pero una mujer que no conoce a Dios es muy diferente a una que conoce a Dios. Eso no quiere decir que sea malo que ellos estudien, pero las prioridades las tenemos al revés, como la vez pasada veíamos. Este hombre hace énfasis eso, dice, mostrémosle las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, dice. Asombrémoslos con lo que Él nos ha dado. Porque de lo que nosotros les enseñemos o lo que nosotros les mostremos es lo que ellos van a hablar en un futuro. La generación que viene
Va a ser la generación que nosotros dejemos esa semilla. Lo que nosotros sembremos en ellos, ellos lo podrán mostrar en un futuro. Pero si nosotros nos apartamos de Dios, si no estamos constantes con Dios, ellos harán lo mismo y el mundo nos las absorberá. Porque van a priorizar otras cosas antes que Dios. Ahora, miren aquí cómo Azafat lo enseña. Miren en el versículo del 12 al 7, veamos a ver cómo Dios los cuida. Miren, del 12 al 16, miren. Dice, delante de sus padres hizo maravillas en tierra de Egipto. En el campo de Zoón dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Aquí nos muestra cómo Dios los fue cuidando. Ahora, si tú te recuerdas en tu vida pasada, en tu vida anterior o cómo vivías antes y haces memoria de dónde Dios te ha cuidado, y tú puedes ver que desde ese momento Dios ya estaba empezando a trazar tu camino. Dios ya estaba buscándote, ya estaba empezando a ver que tú eras un hijo de Él. Pero muchas veces nosotros no lo veíamos, porque nos recordamos en la vida que vivíamos anteriormente, ciertas situaciones que pasamos, y es fácil decir, Dios estaba ahí, y en realidad Dios estaba ahí buscándote. Dios estaba esperando que tú dieras ese paso, que supieras que Él siempre estaba presente. A ellos muchas veces se les olvidaba. Por eso es que Azafat hacía énfasis en eso. Dice, los sacó al desierto. De noche, en el día los guiaba por una nube, de noche con resplandor. Dios siempre ha estado presente en nuestras vidas. Dios es fiel, como lo veíamos ayer. Pero muchas veces nosotros somos los que nos apartamos de Él. Miren, sigamos viendo. Miren versículo 23 al 29. Dice, 23, dice, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Miren también cómo dio provisión para la comida. Y les dio trigo de los cielos, dice, pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo sus poderes del viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Ven cómo primero vemos cómo Él los libró, los cuidó, ahora los alimenta. Y aún así ellos siguen fallando, siguen equivocándose. Pero Dios, siempre Dios está ahí y es un Dios que está atento a cada uno de nosotros. ¿Qué está aconteciendo en tu vida? Y Dios siempre está ahí presente. Y dice que Él siempre está dispuesto a perdonarte, siempre y cuando tú estés dispuesto a reconocer quién es Él. Él siempre está presente en tu vida, siempre está presente en cada situación que tú estés pasando. Miren el versículo 38 y el 39. Miren lo que acontece aquí. Dice, pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que era carne y soplo que va y no vuelve. Dios siempre estaba ahí. Ellos caían, Dios les mostraba su poder y los levantaba. Y lo mismo hace con nosotros. Hoy como cristianos o como personas que decimos conocer a Dios, nosotros sabemos reconocer cuando le fallamos a Dios y sabemos también reconocer cómo Él nos levanta. Que a pesar de que nosotros fallemos, Él siempre está ahí, siempre y cuando tú vengas a un arrepentimiento. Ya vimos otra vez, los cuidó, los alimentó, los perdonó, pero también les da su jalón de orejas. También los lleva a que ellos puedan ver que están en un mal camino. Miren el versículo 59 al 64.
Y es maravilloso como muchas veces nosotros no podemos ver cómo Dios está obrando en nuestras vidas. Cuando hacemos memoria de dónde Él nos ha traído, nosotros podemos ver cómo obra Dios. Perdóname hermano que use este ejemplo, pero la vez pasada que el hermano Marí nos daba ejemplo de cómo sus amigos lo abandonaban cuando conoció a Cristo, y después él de cómo reconocía de que solo fue Dios el que le mostró lo que estaba aconteciendo. Y todos así tenemos recuerdos y memorias de cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas. Cuando nosotros dábamos testimonios en esa clase que nosotros teníamos, tú no podías creer, hombres mangazones, como dicen por ahí, llorando y dando testimonio. Pero ¿saben? No era muy diferente al mío. No era muy diferente al del que estaba a mi lado. Todos estábamos cortados por la misma tijera, separados de Dios. Y ahí es cuando nosotros comprendíamos que Dios siempre estaba ahí. Ahora, ¿qué les mostramos a nuestros hijos? ¿Esa vida? ¿O le mostramos lo que Dios ha hecho a través de toda nuestra vida? De cómo Él siempre nos ha cuidado. De cómo Él nos ha perdonado y nos ha restaurado. Miren lo que dice el versículo 59, les dije, ¿va? Dice, lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, dice. Y entregó cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. Y el fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron en espada y sus vidas no hicieron lamentación. A veces Dios nos tiene que nosotros jalar las orejas. A veces Dios tiene que disciplinar. A veces Dios nos tiene que pasar por una prueba para poder que nosotros podamos ver en realidad en dónde estamos. Y eso también tenemos que mostrarle a nuestro Dios, a nuestros jóvenes. Enseñarles que va a haber momentos en que va a haber pruebas difíciles. ¿Me oyen? ¿No va? ¿Sí me escuchan? Oh, es que como no veo que sale la rayita. Oh. Va a haber momentos en que ellos también van a tener que pasar en pruebas difíciles, pero es porque Dios nos quiere enseñar algo, es porque Dios les quiere enseñar algo. Y muchas veces ellos no comprenden eso. Que a veces para que nosotros podamos aprender algo que Dios nos quiere mostrar, Él nos va a pasar por una situación que nos haga ver en realidad cómo estamos delante de Él. Si esa relación que decimos tener con Dios en realidad es una relación estrecha, pues estamos fallando en algo. Pero así como Dios ahí los disciplina, miren en el versículo 65, seguimos leyendo. Vamos a leer hasta el 72. Dice, entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excedido del vino, e hirió a sus enemigos por detrás y les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá en monte de Sión, la cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que es cimiento para siempre. Eligió a David, su siervo, lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de la paridad la trajo para que apacentase a Jacob su pueblo, a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la presencia de sus manos. ¿Ven cómo hizo Dios? Dios no solo los disciplina, sino que también los restaura. Los restaura. Y hay algo aquí muy interesante que vamos a ver ahorita. Pero al punto en que quiero que lleguemos a ver es que cómo Dios obra a través del tiempo en nuestras vidas. Nos disciplina, nos restaura, nos cuida, nos alimenta. Él siempre está ahí. Muchas veces somos nosotros los que nos equivocamos y los que fallamos. Puede ser por tradición, porque no tuvimos quien nos diera dirección.
porque no tuvimos quien nos mostrara ese Dios verdadero que ahora conocemos. Porque nuestros padres conocen lo que les enseñaron. Y muchas veces ellos nos enseñaron eso nada más. Creyendo que dándonos estudios, cuidándonos y dándonos todo lo mejor, podríamos conocer a Dios. Pero no era así. No era así. Y ustedes pueden ver muchísimos ejemplos. Yo siempre les hablo de mi hermano. Un joven que lo tuvo todo. Buena escuela, buenos departamentos para vivir, carro, comodidad. Pero ¿de qué le sirve hoy si él está muerto? Y estoy hablando de una forma espiritual, porque él está vivo físicamente, pero espiritual está muerto, separado de Dios. Mi madre le dio lo que le podía dar, lo que ella conocía. Pero cae Dios. Hoy se va al infierno. Es duro decirlo, pero es la realidad. Es la realidad. Y la mayoría de nosotros como padres es nuestra más grande preocupación. Lo podríamos decir. ¿En qué va a ser de nuestros hijos el día en que nosotros no estemos? Hemos estado sembrando esa semilla que los simiente, que saquen unas raíces firmes, que en el día que ellos salgan al mundo y estén solos, estén confiados de que están viviendo en una vida que es agradable a Dios. Porque Dios siempre va a estar ahí. De alguna u otra manera, Dios siempre está ahí. Y esta misma porción nos lo enseña. Miren los versículos del 70 al 72. Dice el versículo 70, dice, eligió a David su siervo y lo tomó de la majada de las ovejas. Un pastor, dice, detrás de las paridas la trajo para que apacentase a Jacob su pueblo, a Israel su heredad, y lo apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastores con la parecía de sus manos. Y acá, hermanos, solo es el principio, es una porción, porque lo que vendría era muchísimo más grande, era muchísimo mejor. Eso no quita que esto haya sido una obra maravillosa, pero lo que venía más adelante era más importante, porque en Cristo podemos ver las cualidades de Dios, su perfecta justicia y su santidad. Y es grandioso cómo Dios trabaja en esa obra. Cómo es que es a través de su Hijo es que nosotros podemos conocer quiénes somos en realidad. Porque Él es el que nos muestra al Padre y nos deja ver en realidad cómo estamos delante de Dios. Y cuando estamos delante de Dios, nosotros podemos ver nuestra realidad. Podemos ver nuestras vidas como son. Ahora, nosotros vemos hoy en día a nuestros jóvenes. Seamos sinceros. Muchas veces nosotros entregamos a nuestros jóvenes a otras personas para que esas personas les enseñen. Cuando tú y yo somos los que deberíamos estar encargándonos de sus vidas. Y no me refiero a sus vidas de todos los días, sino me refiero a su vida espiritual. A si en realidad ellos están conociendo a Dios o si tienen en realidad una relación con Dios. Porque esa responsabilidad no le toca al vecino o al que está enfrente tuyo. Le toca a cada uno de nosotros que Dios nos ha dado la bendición de ser padres. Ahora, pero ¿cómo empezamos eso? ¿Cómo es que nosotros podemos dar dirección a nuestros hijos para que ellos puedan conocer de Dios? Por nosotros mismos. En ver nosotros en realidad cómo es nuestra vida con Dios. Si en realidad tenemos una relación con Dios, podemos mostrarle ese Dios a nuestros hijos. Y no solo nosotros como padres, los abuelos también. ¿Cuántos abuelos no chiquean a sus hijos, a sus nietos? Créanme que el amor más grande que tú le puedes mostrar es hablándole de Dios. Cada vez que nosotros nos sentamos a comer, Santiago empieza a pelear por querer orar.
Aunque él todavía no comprende bien lo que es orar, pero él ya puede ver que sus papás oran, que sus hermanas oran para comer. Y él pide orar. Habrá el tiempo en que él tenga que comprender por qué se ora. Y ese es un trabajo que se empieza desde niños. Desde que ellos empiezan a entender un conocimiento o a empezar a razonar, nosotros tenemos que empezar a hablarles de Dios. Porque cuando llegan a una edad más tardía, créeme que es mucho más difícil sentarte con ellos y hablarles de Dios. Porque hay otras muchas más cosas que le llaman su atención. Teléfono, que es lo primordial. El simplemente que dicen es aburrido, no quiero oír de eso, vas a empezar con lo mismo. Yo siempre oro a Dios que yo no lo haga conocido a una edad tardía, porque mis hijas ya estaban en una edad, puede decir, ya un poco más grandes. No tuve la oportunidad de niños, a que ellas que han declarado ser salvas en realidad lo sean. Yo no lo doy por un hecho porque yo no conozco su corazón, solo lo sabe Dios. Pero yo oro para que ellas se mantengan. Oro y le pido a Dios que me dé dirección, porque así como Josafat pedía por la generación, yo pido por esa generación, pido por mis nietos, para que mis hijas al momento en que ellas tengan que hablar de Dios, lo hablen primero con sus hijos. Que sus hijos lleguen a conocer a Dios de la manera real como tiene que ser. Porque nosotros podemos conocer mucha porción de la Escritura. Podemos conocer el proverbio que dice instruye al niño. Pero ¿cómo vas a instruir al niño si ni tú mismo sabes cómo instruirlo? Primero tienes que conocer a Dios para poder instruir. O como dices, mi casa y yo serviremos a Jehová. Si primero eres tú. Si primero eres tú. Y hay muchos versículos. Y una de las cosas que yo siempre le pido a Dios es eso. Que a mí me mantenga firme para que yo pueda mostrarle a mis hijas ese Dios. A lo mejor tú dirás, pero primero es el dinero, primero es que ellos estén bien. Créeme que no. Y creo que hay muchos aquí que pueden dar testimonio de eso. Si primero buscamos las cosas del mundo, créeme que Dios nos va a tener que zarandear de una manera en que podamos ver que primero es Él. Porque para eso fuimos creados. Porque cuando habla en Génesis y cuando le habla a Abraham y cuando le habla a Adán y a Eva y les dice que fructificar y se multiplicar, es lo que quería era gente que le adorara, era un pueblo que le adorara. Pero ¿cómo le van a adorar si no lo conocen? Y ahí es donde empieza nuestra obra, con nuestros hijos, en nuestra casa primeramente. ¿Para qué? Para que en un futuro ellos también puedan testificar y puedan dar a conocer a Dios. Para que el pueblo que Dios desea sea mucho más grande. Que no pare nada más en ti y en mí. Que no pare nada más en ti y en mí. Depende de la situación de cada uno de nosotros, decimos. Pero Dios siempre está ahí. Nosotros somos los que nos hemos apartado. Me encantó lo que nos mostró ayer el hermano Lauro, porque podemos ver que Dios es un Dios fiel. Josafat entendía eso. Y su preocupación era la generación siguiente. La tuya y la mía debe ser la misma preocupación por nuestros hijos. ¿Qué va a pasar con ellos el día que nosotros no estemos? Nos demos por sentado que ellos son salvos. Y si no lo son, sigamos orando al Señor para que algún día Él los pueda traer a su presencia. Y así como teníamos esa clase hace años y podíamos ver qué es lo que ha hecho en nuestras vidas, ellos puedan dar ese mismo testimonio y puedan hablar de donde Dios los ha sacado. Porque lo que hemos podido ver es que Dios siempre está en control de todo. Él es un proveedor, Él es un cuidador, Él es el que te salva, Él es el que te corrige, pero siempre y cuando tú quieras tener una relación con Él.
Y la única manera en que la podemos tener es a través de su Hijo Jesucristo. Y es la única manera en que tú y yo podemos hacerlo. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene un hijo o tiene una hija. Porque cuando pedimos la oración, hicieron varios nombramientos de jóvenes que cuidaban de ellos. Pero empieza por ti y por mí. Oremos por ellos, pero no solo oremos, sino que nuestras vidas testifiquen de ese Dios poderoso que nos ha rescatado a nosotros primero. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos. Señor y nuestro Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, Padre. Te doy gracias, Señor, por lo que tú me has podido mostrar, Señor. Te agradezco, Señor, porque tú sabes, Padre, que, Señor, de alguna u otra manera, Padre, yo siempre te fallo, Padre. Pero yo te pido, Padre, que tú me mantengas firme, Señor, en lo que yo he creído, Señor. En aquel que me ha salvado, Señor. Y yo te pido, Padre, que ese mismo pensar, Señor, ese mismo sentir, Señor, yo pueda transmitírselo, Señor, a mis hijos, Señor. Que ellos puedan ver, Señor, cuánto yo te amo, Señor. Que ellos puedan ver, Señor, que yo confío y estoy certeramente confiado, Padre, de que tú eres, Señor, el Dios que cuida y provee de todos nosotros, Padre. Yo te pido también, Señor, por cada uno de los que en esta noche estamos aquí presentes, Padre, por cada uno de esos jóvenes, Padre, que aún no te han conocido, Señor, y aún por aquellos que te han conocido, Señor, que tú los cuides, Padre. Que tú puedas mostrarles, Señor, que lejos de ti, Señor, nada somos, Señor. Que lejos de ti, Señor, estamos separados, Padre. Y aparte de separados, Padre, tenemos un destino, Padre. Y sabemos que en ese destino no es nada agradable, Padre. Pero cerca de ti, Señor, tenemos un cielo, Señor, una eternidad, Padre. Yo te agradezco, Señor, y te doy gracias por eso, Padre. Pero, Señor, seguimos clamando por nuestros jóvenes, Señor, por nuestros niños, Señor. Que ellos, Señor, puedan amarte, Señor, puedan conocerte de una manera sincera, Padre. Que el mundo no nos los arrebate, Señor, con todo lo que ellos pueden ver allá afuera, Señor. Lo que el mundo puede ofrecerles, Padre. El dinero, Señor, comodidades, Señor. Cosas, Señor, que son vanas, Señor. Que en el día que nosotros tengamos que partir, Señor, se quedarán aquí, Padre. Yo te agradezco, Padre, porque, Señor, tú nos has abierto los ojos, Señor, y nos has mostrado, Señor, a través de tu palabra, Padre. Señor, cuál es tu voluntad y cuál es el destino que cada uno de nosotros tenemos, Padre. Yo te agradezco, Señor, por lo que tú nos has podido dar, Señor. Y te agradezco, Señor, por esta noche que tú nos has regalado, Padre. Yo te pido por cada una también de esas peticiones que en esta noche se han podido dar, Señor, que tú las respondas a su debido tiempo, Señor. Yo te agradezco, Padre, todo esto confiando en que tú lo harás. En el nombre de ti, Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano, muchas gracias. Como reflexión al final, qué manera más práctica que el Señor nos enseña que la relación con Él, a que miremos la relación nuestra con nuestros hijos. El Señor siempre ofreciendo al pueblo esa relación personal de control, de cuidado, de protección, de dirección, tal como nosotros lo haríamos con nuestros hijos. Ven a mí, de tener una relación cercana. La verdad es que para aquella persona que aún no conoce a Cristo como Salvador y que aún no se ha rendido a los pies de Él, es una forma fácil de meditarlo, es una forma fácil de entenderlo. Dios te está ofreciendo salvación, Dios te está ofreciendo una relación con Él. Y te pone el ejemplo de la familia, de los hijos. ¿Cómo le ofreces tu relación a tu hijo? Y es un clamor del interior cuando el padre le clama al hijo en amor. Ven a la relación conmigo. Eso es lo que el Señor está haciendo contigo hoy. Eso es lo que el Señor está haciendo con todos nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir viviendo nuestra vida de forma que no nos interesa lo que Dios haga? Dios es Dios. Él pudiera desaparecernos a todos ahora. Pero Él en su amor todavía nos permite pasar por una aflicción para que nuestras vidas sean confrontadas. Yo les voy a compartir una alabanza ahora
Y yo espero que sigan en ese sentir de alabar a Dios en lo que vamos a oír. Busca la relación con el Señor. Cantemos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia eterna, de recaudo corazón, tu piedad inagotable, abundante, perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entornados por las huestes que quisiste rescatar. A paso que redimiste, porque te tuviste amor, llegaste, compadeciste, porque hicimos favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu, de dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu presencia, Salvador, propicio ser. De la vida eterna y de toda bendición, exaltar tu gracia eterna de todo corazón, tu piedad inagotable, abundante, perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Espero que todos nosotros podamos venir a esa respuesta al Señor en alabanza y gloria, y eso no viene por defenderme ante el mensaje, eso viene por someterme al mensaje. Así que les invitamos a cada uno al hecho de que reconozca su situación frente al Señor. No dejes pasar más tiempo. Esto es algo... es más importante que lo que está pasando en el mundo. El Señor lo ha permitido para que nuestras vidas sean confrontadas, para que flaqueemos, para que clamemos por la salvación a Él. Así que les invito y espero que esta meditación que el hermano nos trae sea para cada uno de nosotros algo de verdad atesorado. Hermano, que Dios te bendiga, muchas gracias, y para todos también. Así que Dios les bendiga. Les voy a dar el audio para que podamos despedirnos. Dios les bendiga, muchas gracias. Hermanito, Buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches.